Ay, fue pucha, me da menos nervioso. Es decir, como si hubiera una suerte de éxtasis de, yo soy mejor clínico porque sé diagnosticar mejor. Y ellos solitos llegan y dicen, yo me di cuenta que tengo TDAH, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Y si yo les digo, ¿yo qué vas a ver? Esa tendencia, entiendo, se le llama como pues, un autodiagnóstico. Pregunté a ChatGPT cómo podría denominarse una suerte de furor por querer nombrarlo todo. Y no te vas a imaginar lo que me pasó. Se tildó. No supo cómo nombrarlo no todo. Sí. Así, literalmente, no se trata de decir que es que usted no es eso. Ese no es mi labor acá. Ni lo diagnostico ni lo desdiagnostico. Psicoanálisis para no todos. Cuando uno decide hablar, una de las cosas más importantes es verificar que eso tenga efectos. Y queremos compartirles que estamos muy contentos porque estas semanas nos han escrito, han llegado mensajes al correo y nos han propuesto temas, ¿cierto? Que parte del deseo con Psicoanálisis para no todos es generar una comunidad con la cual conversar, dialogar y hablar de este tema del psicoanálisis que nos interesa tanto. Nos han propuesto temas, alguien nos propuso un tema que creo que hablaremos más adelante, que es algo de la relación entre el psicoanálisis y el erotismo, o qué puede decir el psicoanálisis sobre el erotismo. Y en la línea de lo que veníamos conversando, nos preguntan por experiencias de la clínica, porque hablemos de las vivencias cotidianas que se tiene en estos espacios cuando uno decide dedicarse al psicoanálisis, y creo que es de lo que vamos a hablar hoy. La vez pasada mencionamos algo con relación a los diagnósticos, quedamos un poco inquietos sobre eso. Es algo con lo que uno se confronta inevitablemente cuando comienza a hacer clínica, no solo por uno como clínico, sino porque la persona que llega donde uno se lo plantea. Y es, ¿yo qué tengo? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Esto cómo se llama? Y hay que responder de alguna manera a eso. Algo hay que hacer con la pregunta por el diagnóstico, particularmente en la actualidad. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Este va a ser nuestro tema de hoy, los diagnósticos. A muchos niveles. Hay diagnósticos desde el psicoanálisis, desde la psicología, desde la psiquiatría, desde el tarot, desde las abuelas. Los diagnósticos existen. Entonces, arranquemos pensando qué lugar tiene el diagnóstico. Así, al nivel más básico de la clínica, ¿qué lugar ocupa el diagnóstico para vos, Juan David? Bueno, un saludo también para todos. Pues a ver, yo pienso que esa es justamente pues como la pregunta que a mí más me interroga. Creo que para plantear de entrada la pregunta principal es si el psicoanálisis le apunta a la singularidad, que se entiende como algo único e irrepetible de cada sujeto. ¿Qué sentido tiene un diagnóstico que pretende, digamos, justamente llegar a una suerte de generalidad o de universalidad? Incluso si como si encuentra uno en la medicina, ¿cierto? Como por ejemplo, vamos a hacer ahí como un contrapunto. Se podría decir que es igual decir neurosis a, por ejemplo, el SARS-CoV-2, ¿cierto? Cuando se planteaba como el diagnóstico de COVID. ¿Es el mismo diagnóstico o específicamente el psicoanálisis lo entiende de una manera particular? Y bueno, yo quería compartirte y compartirle a nuestra audiencia que ya sabemos que tenemos, no sabemos cuánta, pero por lo menos ya llegaron algunos correos que justamente como que hoy, preparando un poco este espacio, me dio como por pensar en que hay una suerte de tendencia en lo humano a querer nombrarlo todo. A veces cuando uno va a un bosque, a una selva, si uno se detiene a pensar en ese momento en el que va caminando, uno podría darse cuenta de que seguramente todo eso que está viendo ya tiene nombre científico, ¿cierto? Que es muy improbable que haya por lo menos una planta que no haya sido captada por algún tipo de nombre.
Entonces me fui a ChatGPT y le pregunté a ChatGPT cómo podría denominarse una suerte de furor por querer nombrarlo todo. Y no te vas a imaginar lo que me pasó. Se tildó. No supo cómo nombrarlo No, todo. sí. Entonces yo decía, pero bueno, es un poco paradójico porque justamente yo quiero ponerle un nombre a la tendencia de querer ponerle un nombre a todo. Fue como una suerte de insight para mí, es como que estoy enfermo de aquello que quiero diagnosticar. Entonces me interesó mucho como de dónde viene esa tendencia humana a querer clasificar, categorizar, a establecer inclusive como una línea común entre varios individuos para poder establecer allí una suerte de comunidad, que sabemos que en el asunto de los diagnósticos, eso sobre todo en la psicología estadounidense, tuvo un fuerte despliegue al punto de que encontramos unos grupos específicos para trabajar con alcohólicos, narcóticos anónimos, codependientes anónimos, ¿cierto? Porque se termina volviendo, digamos, como una suerte de significante que hace lazo, pero a través del síntoma, ¿cierto? Entonces, me parece que de entrada ahí tendríamos que pensar algo sobre esa tendencia humana a querer nombrarlo todo. Y yo me he encontrado, David, como que hay también como una suerte de júbilo entre nosotros los clínicos. Uno lo percibe en las universidades, uno incluso en los espacios de comunidad de analistas o de psicólogos, como de un júbilo por aquel que pueda nombrar a ese paciente desde un diagnóstico, es decir, como si hubiera una suerte de éxtasis de, yo soy mejor clínico porque sé diagnosticar mejor, ¿cierto? Porque pude tener esto en cuenta, el otro no lo tuvo en cuenta, y entonces es un asunto que me parece también roza bastante con el narcisismo, ¿cierto? Pues que fíjate que inclusive algo de lo que narran los pacientes es, vea, yo estuve donde un psiquiatra y allá era esquizofreniforme, vine luego donde usted y entonces aparecen otras palabras. Y va donde otra persona y sale con otro diagnóstico. Entonces me parece que eso de entrada es muy complejo porque estamos hablando de una tendencia a diagnosticar, un júbilo por el diagnóstico y además una suerte de... Listo, tuvimos un problema técnico. Que no faltan en que no estos falta. aparatos. Sí, pero bueno, yo venía desarrollando pues como la idea de que también vemos que en el consultorio, en la clínica, pasa que hay pacientes que llegan, digamos, hablando de una falta de unificación de criterio o de unicidad en el criterio del diagnóstico que les han dado, inclusive múltiples diagnósticos que desde un examen clínico, si uno se fijara pues en esos detalles, habría muchos contradictorios, ¿cierto? Entonces me parecía interesante como empezar por ahí y quería compartirte también como esta frase de un libro que se llama La deshumanización de Walter Hugo Mae, es una novela que dice lo siguiente: las palabras no son nada, deberían ser eliminadas. Nada de lo que podemos decir alude a lo que existe en el mundo. Con 32 letras en un alfabeto no creamos más que objetos equivalentes entre sí, todos hermanados en su ilusión. Las letras de la palabra caballo no galopan, las de fuego no oscilan. ¿Y qué importa cómo se diga caballo o fuego si no se independizan del abecedario? Ninguna piedra se entiende mediante caracteres. Las piedras son entidades absolutamente autónomas de las expresiones. Las piedras rechazan el lenguaje. Al lenguaje las piedras le reclaman su derecho a no existir. Si las nombramos no estamos más que engañándonos voluntariamente. A las piedras no las engañaremos nunca. Ellas saben que existen por otros motivos y tal vez sospechan que nuestro deseo de hablar sea tan solo una manera menos evolucionada de afrontar la evidencia de existir.
No sé si qué te parece, pero a mí me pareció precioso, pues. Y bueno, yo creo que quería traer eso como para que lo conversáramos inicialmente, porque pues está, digamos, también como en parte de nuestra responsabilidad como clínicos ver qué posición asumimos frente al diagnóstico. Ya ahí me gustaría escucharte pues con lo que hemos hablado. Y que para el psicoanálisis es un problema muy importante a la luz de esa lectura que traes, porque hay algo que siempre hemos tocado, pero nunca hemos terminado de conversar, y es el problema del lenguaje. Finalmente, el psicoanálisis es una práctica de la palabra, y es todo lo que implica nombrar, ser nombrado, no tener palabras para nombrar lo que ocurre y todas las consecuencias que tiene eso para alguien. En eso consiste en gran medida un psicoanálisis. Entonces, mirar los problemas del diagnóstico, porque una cosa es cuando una persona llega pidiendo un diagnóstico, quiero que usted me diga yo qué tengo. Otra cosa es cuando una persona llega con un malestar y o sus familiares se quejan de algo, sus amigos se quejan de algo, y un clínico, un médico, un tercero le impone un diagnóstico. Otra cosa es cuando ya la persona se ha autodiagnosticado, y todas estas variables tienen implicaciones. Creo que uno debe poder leer además cómo está la persona frente a su posición ante el diagnóstico, porque creo que el diagnóstico es una cosa que además se critica un montón. Es decir, desde ciertos círculos de las ciencias sociales, desde ciertos saberes muy críticos, se empieza a decir por qué las etiquetas son problemáticas. Hay personas que se quejan mucho de que yo fui y me dijeron que tengo un trastorno de personalidad, que eso son además bien problemáticos, como hay que mi personalidad, mi forma de ser, quién soy yo, es un trastorno, eso es una cosa supremamente violenta. Pero también hay quien le dice, yo llevo acá 15 días viniendo, un mes viniendo, 6 meses viniendo, y usted no me dice yo qué tengo, yo qué soy, dígame cuál es mi problema. Entonces hay posiciones diferentes frente a eso. Un punto ahí que yo creo que se asocia el diagnóstico con el ser, que es una demanda que de entrada ya hay que ver cómo leerla, porque finalmente dígame yo qué soy, es porque se asume que el diagnóstico nombra algo del ser. Sí, además también dependiendo de cómo eso se inserte en el ser de la persona, precisamente. Pues digamos que ahí Juan David es profesor de psicopatología acá de una universidad de Medellín, y entraría uno a pensar en lo egosintónico, lo egodistónico. Finalmente, egosintónico es que tanto tengo yo incorporado eso dentro de mi manera de reconocerme, quién soy yo a la luz de esa problemática, cómo lo incorporo o no. Y egodistónico es algo que aparece, pues por ejemplo una depresión en un momento dado, síntomas de tristeza, de no querer hacer nada, y que alguien diga yo no era así, ¿por qué estoy siendo así? Entonces ese querer saber tiene implicaciones diferentes. Creo que lo egosintónico y lo egodistónico implica cosas distintas. Últimamente, por ejemplo, ha estado muy de moda mucha gente, yo lo escucho en la clínica, no sé si te pasa a vos, que se encuentran con el diagnóstico de TDAH. Tienen entonces problemas con la atención y se quejan de que no tienen mucha atención, de que les cuesta concentrarse, y de la nada van y leen en internet que es TDAH y empiezan a leer toda su vida a la luz de que tienen TDAH, y ellos solitos llegan y dicen, yo me di cuenta que tengo TDAH, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Y si yo les digo, yo qué vas a ver. Esa tendencia, entiendo, se le llama como pues, un autodiagnóstico, ¿cierto? Que es parte del furor que vos decías ahora, que no es solo de los clínicos, aunque también, pero de las personas. Y creo que a cualquiera pues nos pasa que nos aparece un síntoma médico, físico, vamos y buscamos en Google porque queremos saber eso cómo se llama, para saber si me preocupo o no, y obviamente Google me va a preocupar. Inevitablemente estoy práctica mal. No recomendada. Sí, no lo hagan, porque siempre va a aparecer y siempre me voy a identificar con lo peor. O cuando uno es estudiante de psicología y está en una clase de psicopatología y le empieza a sonar a uno que tiene todo el DSM completico y que cumple con todos los criterios.
Entonces, me parece que es importante ver también cuál es la persona que estoy atendiendo, cuál es su posición frente al problema del diagnóstico. Sí, planteémoslo desde otras orillas. Esta yo creo que es una de las orillas. Hay otra y es de, por ejemplo, una paciente que venía haciendo un trabajo inclusive ya de algunos años y en algún punto de angustia y reconociendo que quizás el espacio no estaba pensado desde la lógica de un diagnóstico, entonces vamos a establecer el desarrollo de un protocolo específico para ese tipo de enfermedad o en fin de lo que se está diagnosticando. Aún reconociendo eso, decía, yo quisiera que usted me dijera qué es lo que a mí me está pasando. Y en ese momento yo opté por hacer un ordenamiento desde la perspectiva de un diagnóstico, dar un diagnóstico. Fue un asunto muy puntual. Esto por lo que usted está pasando es un episodio de angustia, ¿cierto? Pero eso en sí también pacifica, ¿cierto? Y yo creo que esa es la otra vertiente. Y yo creo que el psicoanálisis como tal, pues, y no habría que generalizar las posiciones que se asuman frente a eso, sino que cada caso y cada momento de cada caso podrá indicar algo distinto, ¿cierto? En definitiva, lo que yo sí creo que hace diferente al psicoanálisis en el uso del diagnóstico es que sabe que hay palabras que cierran puertas y los diagnósticos cierran puertas. ¿A qué? A la emergencia de esa singularidad. Y si, evidentemente, si llega un paciente y uno a la segunda, primera, sabemos que inclusive hasta en las EPS les exigen a los psicólogos diagnosticar en una primera cita. Así pongan el eufemismo de impresión diagnóstica, eso es un diagnóstico. Sabemos que de todos modos ahí va a haber como un trabajo de que cuando se comparte ese diagnóstico, uno de todos modos pueda hacer la aclaración de que eso es una palabra que no nombra la totalidad de esa persona. Es decir, que yo lo pienso así como en una imagen, como cierra un poquito las puertas de la angustia, pero no la cierra del todo, porque esa angustia de todos modos se necesita para poder alcanzar algo de la verdad de ese sujeto. Y que ahí realmente el que debe estar advertido es uno, en el sentido de que no importa que uno le haga la aclaración muchas veces a la persona, ¿cierto? Porque si la persona resuena con eso que uno le dijo, con esa palabra, no sabemos dónde se va a instalar esa etiqueta y entonces se identifica, por más que yo le diga esto no es definitivo sobre usted, puede que la persona se identifique. Lo mismo que si uno llega y le recomienda una película, le recomienda un libro y va y hace una identificación, esa identificación yo tengo que estar advertido de que parte del análisis es después cómo voy de algún modo, voy a decirlo así, pues como atacarla, ¿cierto? A decir, usted no es eso, usted no es solamente eso. Entonces, no es tanto advertir a la persona, aunque también hace parte, pero yo estar advertido todo el tiempo de cómo pueden saltar los efectos de cualquier palabra. Sí. Porque además a veces uno no está diagnosticando, uno dice cualquier interpretación, cualquier intervención, y la persona a la siguiente cita llega diciendo, como usted me dijo que yo soy, yo nunca le dije que usted era eso, pero pues la persona tiene ese afán de nombrarse, que creo que es parte de lo que pasa con el lenguaje. Entonces, si digamos que un efecto del lenguaje es eso que se llama el de ser, ¿cierto? Que implica que no hay una palabra que me pueda nombrar definitivamente. Yo tengo que entrar a construirme un ser, a tratar de justificarme quién soy, a confrontarme con la angustia de que si me planteo muy radicalmente la pregunta, siempre me voy a encontrar con, entonces yo no hay nada, pues entonces yo para qué vine a este mundo, entonces cuál es mi vocación, y queremos
que nos digan, no, es que usted nació para ser psicólogo, usted nació para ser escritor, usted va a lograr esto en la vida porque tiene estos requisitos, y eso pacifica. Entonces, como el lenguaje nos priva de esa posibilidad, nos obliga a tener que construirnos un ser, todos estamos en la búsqueda de eso. Y parte del análisis es el agotamiento de esa palabra no va a estar. Habrá que hacerle el duelo a ese afán de una definición. Pero sabemos que quien me está pidiendo una consulta está en ese afán de buscar algo sobre quién es él. Y una vertiente son los diagnósticos. Hasta acá hemos hablado de los diagnósticos de tipo más científico. No sé si a vos te ha pasado que a veces llegan, no, me hicieron un eneatipo y soy tipo 3. Sí. ¿Eso qué querrá decir? Saben los que hacen los eneatipos, pero eso tiene un efecto súper radical en las personas. Inclusive el horóscopo, pues. Y hay signos. Yo siempre he dicho que los escorpios son una cosa muy misteriosa, pues, o sea, hablan de eso. No, es que yo tengo estas conductas porque yo soy escorpio y esa es la justificación. Pero entonces mira que hay un asunto que es estructural, digamos, de la constitución subjetiva, y que no hay una palabra, me gustó mucho como lo dijiste, que logre acotar, sería otra forma de plantearlo, acotar el ser, y que ahí es donde viene la urgencia del diagnóstico. Un otro, a quien yo le voy a suponer una consistencia, que venga a nombrarme, a decirme, a poder expresar eso que se escapa de mí. Y que yo creo que ahí el psicoanálisis justamente rehúsa esa posición. Es decir, sabe que en algún punto esa transferencia, que es esa suposición de saber que se le hace, es importante, y que no habría un análisis si no hay esa suposición de saber, pero también sabe ubicarla en un lugar que no impida la producción de, no puede ser que vuelva a aparecer, del saber de cada sujeto. Pero creo que por ahí va el asunto, porque más allá de la bipolaridad, más allá de la depresión, de la hiperactividad, lo que hay son sujetos que tienen un goce singular y un goce que no hace comunidad. Es decir, que en cierta medida lo que se intenta es justamente poder rescatar lo irrepetible y lo singular de cada quien. Bueno, segundo problema técnico de la noche. El episodio accidentado. Bueno, no, yo ya había terminado mi idea. Bueno, mientras estábamos hablando, estaba recordando a alguien hace unos días que estábamos en una sesión y esa persona tiene un diagnóstico que ya recibió ya grande, justo de lo que decía ahora, ¿cierto? Un problema de atención. Y estaba contando una historia de algo a lo que le prestaba mucha atención cuando pequeña. Y yo hice una intervención, un poco como, entonces usted sí puede poner atención. Y ahí se acabó la cita. Y luego de eso, a la siguiente vez, este hombre arrancó la sesión muy molesto, diciendo, yo quedé muy incómodo con que la vez pasada usted me hubiera insinuado que yo no tengo eso, porque a mí eso me sirve para explicar muchas cosas. Y eso es muy curioso, porque a veces, por lo menos a veces desde la orilla del psicoanálisis, que reivindica tanto lo singular, lo particular, a mí me pasa que creo que la gente va a quedar como más contenta con irse con algo de lo suyo propio y no tanto lo que lo ingresa en una comunidad de goce, como decíamos ahora, y justamente el efecto es el contrario. Y ese día yo le decía a esta persona que no se trata de poner en tela de juicio el diagnóstico. Yo le dije así literalmente, no se trata de decir que es que usted no es eso, ese no es mi labor acá, ni lo diagnostico ni lo desdiagnostico. Pero sí se trata de, dentro del grupo de las personas que tienen problemas de atención, cuáles son sus particularidades de atención, porque para que usted le preste atención a ciertas cosas.
Tanto que eso le quita atención a las cosas que usted considera que les tendría que prestar atención o que los demás consideran que les tendría que prestar atención. Y me parece que un poco esa es la apuesta del psicoanálisis en esto. Creo que esa es una de las particularidades respecto de los diagnósticos. Porque creo que no podríamos establecer una diferencia entre el diagnóstico que le dio un papá al decirle a un hijo, es que usted es lo peor, ¿cierto? O usted es el mejor. Usted es hombre, usted es hombre, usted es mujer, que es el más básico. Eso ya es un diagnóstico, ¿cierto? Es el más básico de todos, quizás, aunque ya hoy en día se están poniendo también en tela de juicio por eso. ¿Qué diferencia habría entre que lo diagnostiquen de hombre porque nació con pene a que lo diagnostiquen con déficit de atención porque no puede estar 15 minutos sentado en el colegio, o que lo diagnostiquen con signo acuario porque nació no sé cuándo, ¿cierto? Cuando pues no sé cuándo nació el acuario. Vos sos el experto en esos temas. Pero ¿qué diferencia habría? Creo que para el psicoanálisis ninguna. Para otros saberes, sí. Es decir, para la medicina, yo quiero ir donde un médico que me sepa diagnosticar, ¿cierto? Claro, me parece muy importante. Porque a veces se cae en ese furor también de criticar el diagnóstico, y creo que es acorde a lo que requiera cada saber específico. Y si alguien llega a psicoanálisis y para ejercerlo o para ser analizante, pues creo que un poco debe saber que lo que se va a encontrar es no que vamos a diagnosticarlo, no que vamos a decirle, no es que usted no es eso, bájese de ahí, sino quizá usted por qué creyó en ese diagnóstico, ¿cierto? ¿Qué peso ha tenido esa palabra en su vida? ¿Qué función, para qué le sirve también ese rótulo, ese diagnóstico en su vida, ¿cierto? Porque ¿A qué lo obliga? Hay quienes lo usan casi como una carta de presentación y casi como un asunto donde si yo soy eso, yo no soy nada más, o yo soy esto y por ende el trato que me deben dar debe ser acorde a lo que yo soy, ¿cierto? Un asunto bastante pues problemático. Pero sí, yo creo que ahí viene bien plantear que con eso se hacen identificaciones. Mira cómo van surgiendo los temas. Algún día podríamos hablar de la identidad en psicoanálisis, porque hasta donde yo tengo entendido es diferente la identificación, en tanto la identificación implica, digamos, una referencia al otro, mientras que la identidad, pues me dirás también, pues si lo entendés de la misma manera, remitiría como a eso más del orden singular que está asociado a un goce, ¿cierto? Pues no sé si lo entendemos igual, pero creo que podría ser un buen punto. Y también en este caso sirve como traer una imagen de estas muñecas rusas, las matrioscas, ¿cierto? Que uno podría pensar que en el proceso de constitución subjetiva la dirección es a crear una muñeca más grande y más grande y más grande, alejándose justamente como de ese punto central, nodal, en donde estaría resguardado eso que hace singular a ese sujeto. Y se me ocurre que podríamos pensar que los diagnósticos, en vez de poder limitar esas identificaciones, antes lo que hacen es aumentarla, en tanto que es una palabra que viene del lado del otro y que no logra captar la singularidad de ese sujeto, ¿cierto? Y que yo creo que un análisis es justamente ir pudiendo desmontar algo de esas identificaciones, por supuesto con mucha cautela, no, por supuesto con los tiempos de cada sujeto, y por supuesto también entendiendo la función que cumple esa identificación para cada quien y que puede ser que se sostenga. Finalmente tampoco el asunto es quitar todos esos referentes porque sí, sino ver que inclusive puede llegar a ser un componente que genere hasta más malestar. Eso es algo que poco se puede vislumbrar, pero es muy distinto cuando, por ejemplo, una persona
llega ubicándose, vamos a hablar de otro autodiagnóstico, muy común, creo que ya ha aparecido por ahí en algún capítulo. Yo fui abandonado, ¿cierto? Eso es un autodiagnóstico, yo el abandonado. Y digamos que es una referencia que permite crearse un lugar en el mundo, ¿cierto? Pero también es un lugar al que se le va a asociar un goce por un lado y también, por supuesto, un malestar por el otro. Entonces, creo que el punto es, bueno, inclusive revisemos qué es el abandono. Sí, pues veamos qué está entendiendo usted por el abandono y a veces en el proceso de ir hablando van llegando como, bueno, quizás el otro no me abandonó, el otro estuvo ausente. Y en esa sola rectificación en la palabra ya hay una posición subjetiva diferente. Entonces, claro, si una paciente alguna vez lo decía, pues como a mí me diagnosticaron hace unos años de depresión y yo pensé que yo iba a ser depresiva toda la vida. Y en este espacio yo me he dado cuenta de que no necesariamente tiene que ser así. Claro, porque uno no desarrolla todo un ejercicio en función de que la depresión se quite, ¿cierto? Que yo creo que ahí está también la diferencia como con estos protocolos de intervención que se establecen en la psicología, donde a cada trastorno se le desarrolla entonces un tipo de intervención porque se entiende que es una enfermedad mental que tiene un tratamiento específico por las características de la enfermedad, como si ahí no hubiera un sujeto, ¿cierto? Como si la enfermedad además fuera algo externo. Que ahí es donde a veces aparecen dificultades a la hora de pensar los diagnósticos en salud mental. Porque es que una cosa es tener una gripa, donde entonces hay un virus que ingresa en mi cuerpo y la causa, tener un cáncer, donde unas células empiezan a funcionar de manera alocada y aparece algo ajeno al cuerpo, y otra cosa es en la salud mental, cómo entender qué la causa, porque quizá un problema del diagnóstico es porque tiene que ver eso de dónde viene. Y quizá antes, todavía pues pasa, pero menos, ciertos diagnósticos apuntaban a eso, es una posesión demoníaca. Es algo de afuera que se introdujo en su cuerpo, en su mente, en su alma, y se convierte en comportamientos, se convierte en hablar de ciertas maneras, se convierte en pecados, y eso inserta algo en la persona. Lo mismo podría uno pensar cuando alguien trata de explicar una depresión por la vía del cuerpo, ¿cierto? Es darle al cuerpo el estatuto de alma. Es finalmente este comportamiento mío tiene una causa en el cuerpo. ¿Cuál es mi ser? Mi cuerpo. Y creo que eso es algo que cada vez nos encontramos más en la clínica y en cualquier práctica de escucha de las que se encargan de la terapéutica, porque cada vez el cuerpo tiene un lugar más preponderante en eso, pero es eso, pues yo por qué soy como soy. Y el psicoanálisis quizá implicaría algo que vaya más allá de la mera respuesta ajena a la persona. Usted es así porque se juntaron unos genes y eso produjo un funcionamiento equivocado, ¿cierto? No, pues usted ha sido así, pero ¿por qué eso en usted se ha expresado de X o Y manera? Y creo que cuando eso se introduce en esa narrativa, cambia cosas, porque eso es lo importante del orden psicoanalítico y es qué pasa con esas palabras, qué pasa con esos empujes del cuerpo cuando se introducen en una serie de significados y significantes. Porque no es lo mismo quizás ser mujer en un contexto particular y ser rebelde, donde entonces le van a decir es que usted es una prostituta, es que usted no es una buena mujer, y eso ya implica quizás depresiones, eso ya implica quizás tristeza, eso ya implica quizás ser una rabiosa, a otro contexto diferente donde ese mismo comportamiento se expresa y significa otras cosas.
Entonces, cualquier orden de lo subjetivo, particularmente del psicoanálisis, es necesario pasarlo por las palabras. ¿Por qué que en usted aparezca una tristeza o una alegría o un placer se vuelve problemático para usted? Eso en el psicoanálisis, que me parece muy importante que estemos haciendo tanto énfasis ahí, porque también ahora que hablabas como de ese contexto social, me acordé que hace poco la alcaldía de Medellín, aquí en Colombia, porque nos escuchan desde otros países, hizo una campaña que tenía que ver y cómo va esa depresión. No decía, y la sutileza implica mucha diferencia, no cómo vas con esa depresión, sino cómo va esa depresión, cómo va esa ansiedad. Y de nuevo lo que aparece ahí es la ausencia de sujeto, ¿cierto? Es la depresión que me posee o la ansiedad. Y yo creo que, de nuevo, muy importante esto para lo que venimos hablando, el psicoanálisis lo que promueve es la aparición de la subjetividad que está más allá de las palabras con las que incluso él se nombra. Yo creo que eso es interesante y por eso también pensaba en la forma en la que Freud nombró dos de sus trabajos clínicos, El hombre de las ratas y El hombre de los lobos, captando justamente algo de la singularidad de su síntoma, ¿cierto? Y pensaba si en algún punto eso debe ser justamente el producto de un análisis, pues como uno poder captar la singularidad de su goce, de lo que ha sido su experiencia y que justamente no pueda ser explicable por ningún otro diagnóstico. Me hago entender, porque no puede, sí, y uno estudia y uno, sí, de un montón de cosas de obsesivo o de histérico o uy, tremendo rasgo perverso he encontrado en mí, pero más allá de eso es cómo se articuló en la experiencia de cada uno. Ahí quería hacer como una alusión a tres textos. Uno se llama Dar la palabra, no el diagnóstico. Si lo buscan así en Google, lo encuentran fácilmente, de Beatriz Zuluaga, una psicoanalista de los foros del campo lacaniano de Medellín. Muy recomendado. Está también otro muy famoso que es el de La querella de los diagnósticos de Colette Soler. Y yo creo que un texto para quienes se quieran aproximar al psicoanálisis que se llama Introducción al método analítico de Jacques Miller. Y justamente en ese contexto, yo quisiera volver, porque me gustaría escucharte, frente a la pregunta de entonces, en el psicoanálisis, ¿qué lugar para el diagnóstico de neurosis, psicosis y perversión como las tres estructuras clínicas? Es decir, ¿eso para qué nos sirve? Si estamos diciendo que todo esto es del orden de los inmunitarios. Yo creo que esa pregunta no está resuelta, pues, porque de hecho, a ver, uno en Freud no encuentra, digamos, esas categorías tan claramente determinadas, pues como decir, hay tres estructuras clínicas, no, eso podría más bien ya con Lacan y en otras épocas, en Francia, se empieza como a determinar más eso. Freud trabajaba con la psicopatología de su época, Freud trabajaba más bien entonces la histeria, que era un diagnóstico neurológico, psiquiátrico en esos momentos, la obsesión. Y hoy en día todavía uno habla mucho del problema de la estructura, en tanto quizás sería algo más flexible que lo que aparece en el DSM. Sin embargo, hay algo que me encontré hace unos días, yo lo había hablado con vos, de un libro también de un psicoanalista, Jan Alush, que justo murió en estos días, murió hace como 15 días, pero tiene unos trabajos muy interesantes y él retoma el problema de Schreber. Vos hablaste del hombre de los lobos, del hombre de las ratas, y otro de los grandes casos que trabajó Freud fue Schreber, que Pero fue... no le puso un nombre así. No, fue simplemente el caso de una paranoia, no recuerdo cuál es el título. Autobiográfica. Autobiográfica, ¿cierto? Porque Schreber no fue atendido por Freud,
no conoció a Freud de hecho nunca, estuvo en una institución mental a lo largo de muchos años y escribe su experiencia, que la cuenta de manera muy detallada. El libro existe, se puede conseguir hoy en día y es muy interesante, de Memorias de un enfermo nervioso o Memorias de un neurópata. Y ese texto fue trabajado por Freud, ese texto fue trabajado por Lacan y ese texto ha sido trabajado por muchísimos profesionales del campo psi. Pero entonces Jana Luch vuelve sobre este texto en un libro que él llama Schreber teólogo, porque todo el problema de Schreber, todo lo que él enuncia, pasa por su relación con Dios y cómo Dios tiene un vínculo particular con él y tiene unas intenciones para él y lo quiere convertir en mujer para repoblar el mundo y generar una nueva raza, que de hecho Jana Luch dice, pues uno podría pensar que de verdad Schreber fundó una nueva raza y es todos los que hablan de Schreber y todos los que escriben sobre Schreber para tratar de entenderlo. Pero él propone ver a Schreber como un teólogo y empieza a estudiar a Schreber al interior de Schreber, y es sumamente crítico con Freud y con Lacan. Por ejemplo, algo que hace Freud es decir que Schreber construye un Dios por lo que fue la relación con su padre, es decir, que ese Dios que aparece en Schreber tiene que ver con una representación de la figura del padre que él no pudo, digamos, introyectar o asumir algunos afectos con eso, y entonces que lo pone en la figura de Dios. Y Alush dice, pues eso es una imposición que le hace Freud a Schreber. Desde la teoría del psicoanálisis le sobreimpone al texto de Schreber el texto del psicoanálisis, y eso es una violencia sobre el texto mismo de Schreber, porque habría que centrarnos solamente en las palabras de Schreber y las interpretaciones tendrían que ser al interior de lo que dice Schreber, es decir, creerle totalmente a sus palabras. De hecho, lo que él propone es como en cada caso yo tendría que hacer una lectura como si fuera una novela. Es decir, cuando llega alguien donde mí, tengo que hacer el mismo ejercicio de si yo estuviese abriendo un libro y me están contando, si yo abrí Harry Potter y me están hablando de un libro de magia, ¿cierto? Yo no voy a decir, pero es que la magia no existe, pero es que realmente esto simboliza cualquier cantidad de cosas de la vida de la persona, porque la novela me permite a mí creerle a él. De hecho, yo tengo que hacer un pacto con el novelista para creerle su historia. Y la propuesta de él frente a eso, que creo que anularía algo del orden del diagnóstico, porque el diagnóstico es otro texto que se impone, claro, como exterior, que quizás sirva alguna referencia o nos sirva a los psicoanalistas para conversar entre nosotros, pero lo que él propone es, no sería necesario. No sería necesario. No sería necesario. Habría que ir a verlo para el caso, cuál es la estructura misma. Y de hecho eso podría entorpecer más bien mi ejercicio clínico. Porque si yo estoy pensando que es una psicosis, voy a empezar a buscar los síntomas de psicosis y voy a trabajar el texto como si fuera una psicosis. Teniendo además en cuenta que tampoco en el psicoanálisis se encuentra un parámetro específico para saber qué hacer con una histeria o con una obsesión, como si hubiera, digamos, un paso a paso de a dónde debe llevar eso, porque tampoco hay un fin de análisis tipo, en el sentido de que eso está regido por la singularidad. Entonces sí me llama mucho la atención esto que decís, porque finalmente podríamos plantear que el diagnóstico en un análisis entorpecería la emergencia de la singularidad de cada quien. Sí, pues, especialmente en la medida en que más se lo comunique yo a la persona o entre más yo esté tomado por esa necesidad de diagnosticar. Porque, y creo que cuando uno recién está comenzando en la práctica, ocurre mucho. Si llega alguien que uno sospecha de psicosis, habrá que ver qué efecto tiene eso sobre el analista, por ejemplo, ¿cierto? Si eso lo pone en alerta, entonces debo acudir a psiquiatría, debo
pensar en medicamentos, debo hablar con la familia, porque mira que el solo hecho de yo pensar que es psicótico va de alguna manera a dirigir mi acción, más allá de las palabras mismas de la persona. Entonces, creo que igual es muy problemático porque aislarse de todo tipo de referencias de eso también puede ser que yo omita ciertas cosas del cuidado del otro. Porque si estoy advertido de que quizá algo de lo que tradicionalmente se ha llamado psicosis tiene una posición frente al pasaje al acto o frente a lo que se ha llamado depresión, ¿cierto? O el suicidio, todas estas cosas yo debo conocerlas, debo saber algo de eso, pero también debo poderme abstraer de eso que sé, que ahí es donde viene un poco la propuesta de Freud, es olvidar lo que uno sabe, ahí en el momento del encuentro con el otro, para no imponerle sus categorías, que creo que es muy difícil, muy complicado interpretar sin acudir a un discurso por fuera del discurso mismo del sujeto, que creo que tampoco se trata de que sean solamente las palabras del sujeto, ¿cierto? Sino mantenerse en los términos que él está mostrando, en la lógica y en las construcciones que él está presentando. ¿Cierto? No sé vos cómo lo pensás. No, pienso que es un asunto muy complejo porque esta otra parte que decís también hay que tenerla en cuenta, es decir, también sería desconocer una tradición, una estadística, inclusive muchas veces, que ha estado ahí asociada a los diagnósticos y que puede dar una orientación. Que yo creo que el diagnóstico por lo general orienta al clínico y desorienta al paciente, ¿cierto? ¿Y en qué puede orientarnos? En el hecho de estar advertido, pues como de que eso evidentemente puede tener una tendencia que no necesariamente se lleve a cabo, pero que sí hay que prestar atención como a esas, a esas particularidades compartidas. En algún momento también, pues en uno de estos espacios vinculados al análisis, aparecía como el asunto de, bueno, ¿y qué pasa cuando uno se encuentra con que alguno de los pacientes trae una problemática muy asociada a lo que el analista desde su subjetividad ha tenido que vivir, ¿cierto? No sé, una experiencia de un duelo muy parecido. Y recuerdo una acotación muy importante que fue, pueden ser semejantes, mas no idénticos. Ahí está el punto. Como podemos hacer una serie de categorías que nos ordenan un poco el campo de los fenómenos que aparecen en la clínica, pero ojalá siempre advertidos que hay algo que no es idéntico a nada en cada sujeto. Y que esa es la búsqueda que estamos haciendo. Y que de algún modo estamos invitando a la persona a que soporte eso. Porque gran parte de lo que uno encuentra es que, ¿por qué se sufre? Por ese punto que no es idéntico a nada. Ahí donde no me parezco a nadie, padezco. Bueno, dejemos así por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo y como siempre, un gustazo estas conversaciones, David. Igualmente, siempre muy enriquecedoras. Les agradecemos a todos por escucharnos hoy otra vez y la invitación a que nos sigan escribiendo ya que empezaron a escribir, a que nos cuenten qué les ha parecido, a que generemos comunidad, ¿cierto? Juan David me compartía ahora que él tiene una ambición de que algún día podamos grabar con personas, pero ya están acá, ¿cierto? El correo es una manera, y si algún día alguien está en Medellín y quiere compartir con nosotros, también nos puede decir que quiere venir por acá, yo creo que no estaría mal. Así que recuerden, psicoanalisisparanotodos@gmail.com para que nos cuenten. Y bueno, también decirles que ya vamos a estar en YouTube, que la idea es también hacer ya un video podcast, entonces pues nada, vamos a ver cómo nos sigue yendo. Igual lo estamos disfrutando mucho. Sí, que esas fueron las dificultades de hoy, ¿cierto? Las cámaras, estas cosas nuevas. Listo, gracias a todos, gracias a Juan David. Gracias. Y a Ana que está detrás y nos colabora con toda la logística.